Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Esta es una enfermedad, al igual que todas las enfermedades autoinmunes, que debe considerarse que es sistémica, es decir, que tiene un compromiso o vaya, afecta a una gran cantidad de los componentes orgánicos en el individuo, aunque si bien lo habitual es que sobre todo afecte las articulaciones, especialmente las pequeñas articulaciones de manos y de pies, aunque en realidad el compromiso puede ser muy variable. Algo que es importante de comprender es que cuando nosotros vamos a abordar las enfermedades autoinmunes, no podemos pues atrevernos a decir que tienen una causa, sino que en realidad son una gran cantidad de factores que se interrelacionan entre sí, que finalmente llevan al desarrollo de esta enfermedad y bueno, sus manifestaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que es multifactorial y hoy por hoy, si se trata de pues eso, si alguien me pregunta cuál es la causa o qué es lo que lleva al desarrollo del artritis reumatoide, en realidad son muchísimas cosas. Lo que sí debe quedar en claro es que no es una enfermedad genética, existe una predisposición genética y de hecho esta puede ser muy variable y tanto así que pues existen poblaciones como por ejemplo en China, donde tienen la más baja prevalencia de esta enfermedad, de 0.3% de toda su población la que va a padecer esta enfermedad, en contraste con los indígenas Pima. La artritis reumatoide llega a ser hasta del 5% de su población. En cuanto a Latinoamérica y sobre todo en México, tenemos una de las prevalencias más altas del mundo de artritis reumatoide, especialmente en el sureste mexicano, donde puede alcanzar hasta 1.5% de la población, pero en términos generales en el mundo el promedio es de 0.5 a 1% de las personas que en México tenemos aproximadamente 700,000 pacientes que padecen esta enfermedad y que están diagnosticados, en tanto que existen 400,000 que aún están deambulando de médico en médico. Y bueno, porque habitualmente el médico que los atiende no tiene el conocimiento suficiente y pues eso no han logrado todavía establecerse el diagnóstico de una enfermedad que entre comillas parece ser sencilla de diagnosticar, pero pues tanto existen los falsos diagnósticos, que créanme son bastante frecuentes, como los subdiagnósticos, o sea que al no tener como un cuadro florido o al no haber el adecuado escrutinio, pues los pacientes pasan desapercibidos. Ahora, en cuanto a la genética, y como ya les dije, no es una enfermedad genética. Sin embargo, sí hay un grupo de genes que pueden heredarse, sobre todo de carga materna, y van a predisponer al desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, el riesgo de desarrollar la enfermedad es de 2 a 17 veces entre los hermanos de un paciente que tenga esta enfermedad, pero si hablamos en términos un poco más duros, en los gemelos que son monocigotos, es decir, que surgen del mismo huevito, es únicamente 12 al 15% de los gemelos. O sea, si un gemelo desarrolla AR, solo un 12 al 15% de su otro gemelo van a finalmente a tener o a debutar con una artritis reumatoide. ¿Esto qué significa? Que el peso de los genes, sin duda alguna, no es el más importante para el desarrollo de la misma. Entonces, ¿qué otras cosas están involucradas? Y, bueno, ¿de qué manera los genes tienen esta conexión con estas situaciones en el ambiente que finalmente pueden detonar la enfermedad? Pues bien, a pesar de que desgraciadamente se está convirtiendo en una moda e incluso, lo que es peor y más preocupante, se está convirtiendo en una especie de nuevo movimiento de resistencia para no estigmatizar a las personas, la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de artritis reumatoide. No significa que las personas que tengan obesidad van a desarrollarla, no, significa que quienes tienen ya unos genes alterados, sobre todo uno de los más importantes es el HLA-DR4 y el DR3, pues van a finalmente desarrollar con más posibilidades artritis reumatoide si tienen obesidad. Pero dentro de los otros factores que sí pueden depender grandemente de la persona y tienen una gran trascendencia para el desarrollo de la misma y modifican la expresión de los genes, está por un lado el tabaquismo, que su impacto es sumamente fuerte, incluso si se conjunta la presencia de este gen de susceptibilidad, que es el que produce algo que se llama epítopo compartido, o tiene este fenómeno, que ahorita les voy a explicar qué consiste.
y además hay tabaquismo. Y bueno, encima de todo, obesidad, pues este riesgo se incrementa de una manera dramática. Ahora, el papel que juega la alimentación no es en realidad un peso enorme, pero sí indirectamente, sobre todo si estamos hablando de un paciente que tiene obesidad. Pero lo que sí, indudablemente, y cada vez es más claro, tiene una gran trascendencia, es que lo que comemos puede tener consecuencias negativas, por un lado, obviamente, en el balance de energía, ¿sí? Que a su vez puede eso pues, favorecer un ambiente o un microambiente celular más inflamatorio, que justamente sucede más en la obesidad, hasta la expresión de genes que pues de una manera, por así decirlo, se encontraban dormidos, o incluso pues pasando por situaciones en las cuales la alimentación puede modificar la microbiota. La microbiota es lo que antiguamente se le llamaba flora bacteriana, o pues en este caso sobre todo flora bucal y flora intestinal, pero esos nombres ya son obsoletos, ya no se utilizan en la comunidad científica, hoy se les llama microbiota. A este respecto todavía existe una gran polémica porque apenas estamos entendiendo cuál es el papel que juega la microbiota y de qué manera se pudiera llegar a manipular este grupo tan variable de microorganismos y finalmente llevar al desarrollo de una enfermedad como es la artritis reumatoide. Y hablando de esto, en realidad ha habido una asociación muy grande entre múltiples agentes infecciosos que más que ser una causa, todo parece indicar que estos agentes infecciosos están justamente relacionados con la expresión anormal de material propio a través de esto que se llama el epítopo compartido. Voy a profundizar un poco más en este concepto. ¿Qué significa este concepto que pues sí suena muy científico? Porque de hecho pues lo es. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de mi mano, entonces mi mano va a tener una serie de determinantes antigénicos, o sea, distintas moléculas que le van a permitir, pues, cuando ustedes la ven, saber que es una mano, ¿no? Entonces, va a tener una forma, ¿no? Entonces, la forma primaria, pues es eso. Si ustedes dibujan una línea, pues es justamente esta forma como de estrellita. Pero cuando nosotros hablamos de un epítopo, entonces hablamos de una partícula muy peculiar, muy individual, como puede ser la uña. Y la forma de mis dedos, porque si ustedes ven sus dedos y ven los míos, bueno, pues mis dedos son bastante largos y tienen una forma muy especial, ¿no? Así como cada quien, igual sus huellas dactilares, esas huellas dactilares, esos rasgos específicos son los epítopos, o sea, los determinantes que si se reconocen pueden justamente llevar precisamente, por ejemplo, a la policía a encontrar a un ladrón específico por sus huellas digitales. Bueno, esas huellas digitales son los epítopos. Resulta que pueden existir huellas digitales que se parecen muchísimo, pero podríamos decir que dentro de nuestras estructuras más básicas hay precisamente unas huellas que pueden ser muy parecidas a varios microorganismos. Uno de los que más se ha visto que tiene estas asociaciones, por ejemplo, el parvovirus B19, que un 75% de las personas que desarrollan artritis reumatoide tienen serología positiva, es decir, estuvieron expuestos en algún momento de su vida a este microorganismo que pues, puede producir absolutamente ningún síntoma o generar el famoso síndrome de la bofetada, ¿no? Que los niños se ponen rojos de sus cachetitos, producir fiebre y como una especie de gripita. O inclusive, lo que es todavía más interesante es que hay pacientes en los que se ha descrito un cuadro indistinguible de una artritis reumatoide, pero que después desaparece. Entonces, esto es uno de los muchos. En realidad se han descrito una gran cantidad de microorganismos, el Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma. Hay una gran cantidad de estos agentes que en algún punto del camino entraron en contacto con la persona y resulta que algunos de sus componentes, de sus epítopos, tienen tanto parecido con esta molécula que se encarga de reconocerlos, que es precisamente el HLA o el antígeno leucocitario humano, ¿sí? Que es de una forma muy sencilla, que es este HLA,
digamos que es un USB. Imagínense que es un USB donde nosotros guardamos información muy específica y entonces hay células que tienen la capacidad de utilizar ese USB muy especial que está encriptado para que eso presenten esa información a los estrategas militares y les digan, mira, esta es la base de datos de la gente que necesito, de los agentes, de los malvados que necesito que elimines. Pero en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Resulta que esta policía que se encarga de entregar ese USB con esa información, pues está corrupta. ¿Y por qué se corrompe? Pues porque en algún punto del camino entró en contacto con los capos de la mafia y pues ahí le pasaron la lana, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tú queda bien conmigo y te va a ir. Es que entonces hay una corrupción del sistema en la cual pues los policías y los militares que se deberían de encargar de proteger a la población del país, pues empiezan a ser los que ayudan a la mafia o que ayudan a algún narcotraficante o a algún agente de esas malvadas y pues empiezan a atacar al propio cuerpo. En este caso, pues sobre todo son componentes de la matriz extracelular de las articulaciones, que es para fines prácticos como el cemento del cartílago, porciones muy importantes del hueso. Y bueno, otra cosa muy interesante que se ha visto es que puede existir también, bueno, no puede existir, de hecho se ha descrito claramente que hay un grupo de pacientes que tiene una importante abundancia de una bacteria en la boca que se llama Porphyromonas gingivalis. La Porphyromonas gingivalis tiene la capacidad de producir algo que se llama citrulinación. Los péptidos cíclicos citrulinados son justamente un grupo de proteínas que están excesivamente citrulinados y en las cuales el cuerpo desarrolla una excesiva intolerancia, se vuelve intolerante. Es como si, digamos, como un vecino que llega, me molesta todos los días, entonces llega un punto en que me vuelvo intolerante al vecino, ¿no? Entonces lo ignoro por completo, o si fuera una persona pues así medio maldadosa, pues incluso hasta lo aventaría piedras o no sé. Algo así pasa más o menos en el cuerpo. Bueno, esta bacteria tiene la capacidad de favorecer la citrulinación en un cuerpo que de por sí ya no tolera mucho esto, y justamente eso lleva al desarrollo de una respuesta inflamatoria o agresiva contra ciertos tejidos, porque además, bueno, esta bacteria por sí misma es la responsable de producir en muchos pacientes con AR una enfermedad que se llama enfermedad periodontal, que también tiene un componente ya de autoinflamación y que, bueno, pues lleva a este proceso. Otra cosa que también influye mucho es justamente el tabaco. Entonces, el tabaco es uno de los factores, como les digo, más importantes de riesgo para el desarrollo de enfermedades autoinmunes en general, y no es la excepción, por supuesto. De hecho, la artritis reumatoide es de las más importantes que están asociadas a esta situación, justamente porque favorece la citrulinación de ciertas proteínas, sobre todo pues en el alvéolo. Ahora, cosas que pues también se han visto es que incluso la microbiota del intestino está alterada en los pacientes que desarrollan artritis reumatoide, e inclusive en quienes van a desarrollarla con el tiempo. Entonces, algo que ya se ha descrito es la fase preclínica. De hecho, para el desarrollo de la artritis reumatoide más o menos se han descrito como unas 7 fases. Entonces hay pacientes que tienen la susceptibilidad genética, pero pues hay una serie de factores que van modificando todo el microambiente, incluyendo las células que se encuentran, las bacterias que se encuentran en su intestino, y desplazando a las poblaciones que lo que hacen es mantener una barrera sana o una barrera inmunitaria, porque el intestino es una parte, hoy en día sabemos que es una parte vital de nuestro sistema inmunológico, y por eso es tan importante cuidar la alimentación. No crean que nada más les tiro pedradas a cada rato de comer bien y todo eso porque me gusta hacer travesuras. Bueno, sí me gusta hacer travesuras un poquito, ¿verdad? Pero en realidad es porque sí tiene una gran trascendencia, y esta alimentación se ha demostrado que las personas que comen mucha fritanga, que comen muchas cosas grasosas o fritas, o ahumadas o ese tipo de cosas, carbohidratos en grandes cantidades, especialmente carbohidratos simples, pueden afectar importantemente su microbiota,
y favorecer el desarrollo de una microbiota que precisamente está vinculada con pues, pérdida de equilibrio, algo que se llama disbiosis, este equilibrio que finalmente lleva al desarrollo de inflamación que pues, justo puede iniciar en el intestino. Y bueno, las consecuencias que tiene el tejido adiposo produce una gran cantidad de hormonas. De hecho, hoy en día sabemos que el tejido adiposo es un tejido endocrino, es un órgano endocrino por sí y tiene una función, tiene una gran cantidad de funciones. Se han descrito más de 20 hormonas que se producen en este lugar y pues dentro de las muchas citocinas incluso que se producen, que son hormonas de comunicación entre células, una de las más destacadas es precisamente la interleucina 6, que pues el tejido adiposo, especialmente cuando es abundante, es una fuente importante de esta citocina. Hay muchas citocinas o sustancias que se han descrito que están relacionadas o vinculadas al desarrollo de enfermedades autoinmunes, entre ellas la artritis reumatoide, y que precisamente son los blancos moleculares que pues, nosotros tratamos, donde también la genética tiene una particular intervención, en la cual, pues, de hecho, hoy en día sabemos que existen distintos tipos de artritis reumatoides. Hay pacientes que van a tener títulos mucho más altos de factor reumatoide y antipéptidos cíclicos citrulinados, hay otros que menos, hay unos que van a tener un comportamiento más agresivo, con mayor destrucción articular, hay unos que van a tener, por ejemplo, con mayor facilidad van a desarrollar inflamación en ojos, en pulmones, en vasos sanguíneos, que es algo que también puede pasar en la artritis reumatoide, y por mencionar algunas de las características que pueden tener los pacientes, pero también la respuesta al tratamiento puede ser muy variable por cuestiones genéticas, y esto justo pues, se debe a que hay, digamos que una mayor expresión de diversas sustancias, y dentro de las muchas que se han descrito que tienen algún grado de involucramiento en el desarrollo de la inflamación y todas las consecuencias de la artritis reumatoide, está la interleucina 1, el factor necrosis tumoral, justamente contra el cual están dirigidos los biológicos de los más efectivos que hay, así como la interleucina 6, que precisamente ya les acabo de comentar, contra la cual también hay biológico que tiene una gran utilidad, pero lo interesante es que habrá pacientes a los que los anti-TNFs o bloqueadores del factor de necrosis tumoral no les va a funcionar desde el inicio. Y habrá pacientes a los que el anti-IL6 o anti-interleucina 6 igual no les va a funcionar desde el inicio, o pues la respuesta va a ser mucho más pobre. Pero el asunto es que justamente muchas de estas citocinas que se expresan por las células que intervienen en el desarrollo de la artritis reumatoide, la base es detener este proceso de excesiva respuesta inflamatoria y, por otro lado, favorecer el aumento de poblaciones de linfocitos T reguladores principalmente. Estos linfocitos T reguladores son los que se encargan de, llegar y es como el que detiene las peleas, ¿no? Que seguramente había alguien en su salón, bueno, ese es un linfocito T regulador, el que dice, a ver, no, tranquilo, a ver, no, mira, vean, mírense bonito, pídense perdón, son amigos, no sé qué, son compañeros, no tiene caso. Pero bueno, también genéticamente resulta que hay personas que pues no van a expresar estos linfocitos reguladores, entonces esa es una de las causas que va a llevarlos a precisamente el desarrollo de la artritis reumatoide. Pero algo todavía más interesante es que la microbiota, cuando no se desarrolla correctamente, puede ser una causa muy importante para que no haya un desarrollo normal de linfocitos T reguladores. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? Que fácilmente se va a producir un incendio en esa persona. Entonces, las manifestaciones que los pacientes con artritis reumatoide pueden tener, pues son muy variables. Las más comunes son, el dolor, pero más que eso, la artritis propiamente. ¿Qué es la artritis? Y eso es muy importante de diferenciar, porque muchas personas se confunden y incluso llegan a la consulta y me dicen, no, doctor, pues tuve a mi abuelita y mi mamá y no sé qué, todos tuvieron artritis reumatoide. A ver, no. Una cosa es la osteoartritis, que la fisiopatología es muy diferente, salvo tal vez un poco de parecido con una forma de osteoartritis que se llama osteoartritis erosiva, que es de hecho la menos frecuente de esas osteoartritis, y otra cosa muy distinta es la artritis reumatoide. El dolor articular inflamatorio, creo que es un dolor habitualmente que llega a ser incapacitante, que es mucho más intenso en el reposo, o sea, es
lo típico que el paciente o la paciente, porque habitualmente son mujeres, de hecho 3-1 más o menos en artritis reumatoide, son 3 mujeres por cada hombre afectado, y es un dolor que se acompaña de una importante rigidez articular, sobre todo en las mañanas, y que comienza a mejorar en el transcurso del día. Pero esa rigidez dura por lo menos 30 minutos, aunque esta rigidez dura más de 2 horas. O sea, si ustedes no han experimentado esto, difícilmente van a tener una artritis reumatoide. Entonces, obviamente inflamación, puede haber enrojecimiento, y sobre todo un dolor que se acompaña de rigidez, especialmente en las noches, se despierta el paciente, o cuando amanece en la madrugada, amanece con mucha molestia y con esa rigidez que le impide eso, poderse mover de forma pues adecuada, hasta que digamos que calienta motores y entonces ya empieza el movimiento. Predominantemente afecta pequeñas articulaciones de manos y de pies. Si no hay compromiso de esas pequeñas articulaciones, hay que dudar del diagnóstico de artritis reumatoide. Sí se pueden afectar articulaciones más grandes, como codos, como hombros, rodillas, pero es muy raro que se afecten de manera exclusiva esas articulaciones sin afectar las pequeñas. En esa situación hay que pensar en otro tipo de patologías reumáticas que también suceden, o incluso en enfermedades por depósito de cristales, o hasta en formas de osteoartritis que pues ya están o muy avanzadas, o que pueden ser unas osteoartritis erosivas. Por eso es muy importante acudir con el reumatólogo para hacer la discriminación. El 30 a 40% de los pacientes que en algún punto de su vida tienen este dolor inflamatorio, como franca artritis, van a remitir con el tiempo. Esto es muy importante entenderlo, porque justamente esta población o este grupo de pacientes son los que caen víctimas del engaño de la charlatanería, y pues eso les dan N cantidad de cosas que pues sí pueden acelerar la disminución de la inflamación. Entonces pues eso finalmente llevar a que algo que en realidad solito se iba a pagar, pues se apague. Y entonces pues llegan y dicen que tienen curas milagrosas, como el piquete de abejas y que el ajo rey y que quién sabe cuánta tarugada y media, ¿sí? Pero eso es algo también muy importante que deben ustedes de comprender. Para poder hacer el diagnóstico de artritis reumatoide deben de pasar por lo menos 6 semanas con estos dolores inflamatorios. Van a decir, uy, pues qué fácil lo dice el doctorcito, ¿por qué no le duele, verdad? Pues por una razón justamente se requiere este tiempo, porque muchos cuadros en realidad van a evolucionar a la desaparición, porque en realidad fueron pues eso, una manifestación de una infección, que pues muchos virus pueden producir esto, como por ejemplo el Zika, el chikungunya, hasta el dengue, el parvovirus, como les dije, la rubiola famosa, todos ellos pueden producir inflamación articular. Entonces, estas son cosas muy importantes. Ahora, la artritis reumatoide, como les digo, puede afectar otros órganos. De los que más afecta es el ojo. 25-26% de los pacientes van a tener alguna afectación del ojo. La mayoría de las veces no es grave, suele ser nada más una conjuntivitis zika, que no hay que confundir con queratoconjuntivitis zika. O sea que de todas formas, si hay ojo seco, es decir, sensación de arenillas, molestia, eso que no hay lagrimeo, pues incluso comezón, ardor, pues hay que también visitar a un oftalmólogo que tenga formación en enfermedad inflamatoria ocular, para descartar una queratoconjuntivitis, ¿sí? Que afortunadamente es infrecuente, pero puede ser muy grave si no se atiende correctamente. Más o menos un 5%, menos del 5% de los pacientes con AR van a desarrollar enfermedades inflamatorias oculares, dentro de las cuales la más frecuente es la epiescleritis, que es una inflamación, pues eso de la membrana, una membranita que está por arriba de la parte blanca de nuestro ojo, que si no se atiende puede llevar a una epiescleritis nodular, que finalmente puede eso hacer que se adelgace la parte blanquita de nuestro ojo, y si eso no se atiende, pues incluso se puede perforar. Entonces sí es importante atenderlo. Otras manifestaciones frecuentes pues son la enfermedad pulmonar intersticial, y esto, bueno, lo más común es que se produzca un patrón de neumonitis intersticial no específica, así se llama en la clasificación, digamos, médica, y pues eso es inflamación de, pues por así decirlo, la carnita del pulmón, que habitualmente afecta la parte de abajo de los pulmones, o sea, las bases, y
bueno, pues si no se atiende correctamente, puede esto progresar y pues sí, generar un grave problema en el paciente, incluso la muerte. Así que es algo que también debe de tomarse en cuenta. Esta manifestación tan grave es muy variable cómo se manifiesta, o quienes la desarrollan más bien, y va de un 12 hasta un 51%. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende de muchos factores, obviamente, pues de dónde se hizo el corte. Pues no es lo mismo que evalúen pacientes por ejemplo, en un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde pues muchísimos pacientes tienen enfermedad pulmonar, donde pues obviamente iban a encontrar muchos de esos problemas, a que lo hagan en un hospital de primer nivel, ¿no? Donde va a ser mucho más bajo. Entonces es un tema de un sesgo de selección. Pero, ¿qué cosas, fíjese qué interesante, qué cosas son las que favorecen que se desarrolle esta manifestación? Justamente una de las cosas más importantes es el descontrol de la inflamación, o sea que la enfermedad no esté adecuadamente controlada. Por eso es muy importante que acudan con un reumatólogo para que alcancen la remisión de su enfermedad, o lo que es lo ideal, que la enfermedad se apague por completo, o la más baja actividad de la misma, para evitar el desarrollo con el paso del tiempo, porque esto es con el tiempo. A lo largo de varios años, si no se controla esto, va a favorecer esto. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Interesantemente son los que ya tienen de por sí alguna enfermedad pulmonar de fondo. Por ejemplo, si tienen pues no sé, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues esos ya tienen mayor posibilidad, por supuesto, per se. Pero nuevamente la obesidad tiene una importante relevancia por el problema ventilatorio que genera, y especialmente cuando se asocia a reflujo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo muy importante que también hay que atender, que muchas veces se asocia a obesidad y que desde luego, ¿a qué creen? A desórdenes alimentarios, ¿sí? Donde, ¿qué creen que tiene que ver? Sí, con lo que siempre les tiro pedradas: el pan, las pastas, las galletas, los chocolates. Todo eso tiene mucho que ver precisamente con el desarrollo de esta manifestación, bueno, esta enfermedad, que es cuando se regresa el ácido, y pues en estos pacientes durante la noche el ácido se va a través de los bronquios y se precipita en los pulmones, y finalmente pues lleva al desarrollo de esta, favorece el desarrollo de esta manifestación. Uno de los más grandes mitos es que el metrotexato produce enfermedad pulmonar intersticial. Esto es absolutamente falso. Esto ya se ha demostrado a lo largo de muchos años, muchos estudios, no patrocinados por la industria, sino estudios independientes universitarios, que el metrotexato, de hecho, es uno de los mejores fármacos, y es la piedra angular todavía para el tratamiento de la artritis reumatoide. Primero, porque es muy barato; segundo, porque es muy efectivo. Bueno, digamos que en 45%, porque pues el resto no les va a funcionar, van a necesitar varios otros fármacos, y pues justo el correcto uso de los fármacos, que eso lo hace el reumatólogo, va a impedir el desarrollo de esta manifestación. Y pues eso, lo importante es que el paciente se mantenga en remisión, o la mayor o la más baja actividad de la enfermedad posible. Y pues esto es, para fines prácticos, lo que hoy quería compartir con ustedes, y que bueno, pues que quede claro que la enfermedad, la artritis, pues eso puede tener múltiples manifestaciones. Digo, ya no les comenté de otras muchas, porque pues si no se me va a ir aquí todo el día, y pues bueno, cuando se trata de hablar, parece así que tengo bastante cuerda, pero